Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la Ley 41, Agricultura. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable en la presentación de los estados financieros y la información a revelar sobre la actividad agrícola. Pero hay que hacer una claridad que cuando hablamos del tema agrícola hay que mirarlo desde una perspectiva amplia, no solamente en la actividad agropecuaria, puntualmente en el agro, sino también desde la visión de los animales. Entonces, esta norma no solamente nos va a tratar de cultivos, sino de que son otras actividades como la ganadería o la transformación de ciertos elementos biológicos, bien sea árboles, plantas o animales vivos. Entonces podemos decir que la actividad agrícola es aquello en lo cual se hace una gestión por parte de la entidad para determinar lo que es la transformación y recolección de los activos biológicos destinados para la venta o para convertirlos en un futuro en productos agrícolas. Entonces vamos a hacer dos diferenciaciones. La primera en activos biológicos y la segunda es en productos agrícolas. Los productos agrícolas son aquellos que se desprenden de los activos biológicos. Entonces, para enunciar algunos casos de activos biológicos, entonces tenemos las plantas o los animales. Y en los productos agrícolas tenemos los derivados de los animales o los productos derivados de las plantas. Si yo tengo una cosecha de un cultivo en específico, entonces esos serán activos biológicos las plantas y serán productos agrícolas los frutos de esas plantas. O también puede ser que es un activo biológico, un animal, por decir en el caso, un animal de ceba, y será producto agrícola cuando el animal ya esté en canal después de sacrificio. O cuando ya haya, en el caso de un árbol, cuando el mismo se haya sido cortado y ya se tenga el diámetro y las dimensiones. Podemos decir entonces que el punto que nos va a determinar cuándo es un activo biológico y cuándo es un producto agrícola es el punto de cosecha o recolección, y será entonces aquel donde se va a separar el producto del activo biológico. Entre otras cosas, la Ley 41 entonces va a prescribir el tratamiento contable de los activos biológicos a lo largo del periodo de crecimiento, degradación, producción o procreación. ¿Cómo hace que estas cuatro? En el caso de los bovinos, los animales, entonces él tiene un crecimiento de reproducción y procreación. Después continuamos con la ceba, y en la medida que se va dando la ceba, entonces se va teniendo un periodo de crecimiento diferente de lo que puede ser un activo biológico que esté para la lechería, porque en este caso el animal va a llegar a un punto donde está en su cima, máxima producción de leche, y posteriormente entonces el activo biológico empieza a perder valor, bien sea por el año o la edad que tenga. Entonces, en el caso de las vacas, en cuyo caso ya han tenido ciertos partos, lo que hace es que puede generarse ciertas caídas en la producción de la leche. O en el caso de las gallinas, entonces lo que tenemos es que se llega a un punto pico de máxima producción y que en el transcurso de ciertas semanas de producción ya el animal deja de poner, y ahí lo que va a sufrir son periodos de degradación.
De igual manera pasa con las plantas, que llegan a su pico de producción y es entonces cuando posteriormente ya empieza a decrecer esa terminación de lo que es el fruto. Entonces hay que separar tanto la medición de los activos biológicos como de los productos. Se requiere entonces que a partir de ese punto de cosecha o recolección, que es el punto máximo de maduración del activo, entonces se reconozca uno o lo otro. ¿Cómo se reconoce entonces un activo biológico? El activo biológico se va a reconocer al valor razonable menos los costos estimados de poner ese activo en el lugar que se tiene para disposición de venta. Mientras que los activos biológicos se van a medir a partir de solamente del punto o cosecha y ya se le va a dar traslado a lo que es la norma de inventario. Entendemos entonces que el valor razonable es el precio que se recibe por vender un activo o se pagaría por transferir un pasivo a una transacción ordenada entre participantes en un mercado activo. Y decimos entonces que los puntos de venta incluyen entonces esas comisiones de intercambio de los mismos comerciantes y de las mismas agencias reguladoras. Si yo tengo un novillo y incurro en unos gastos de desplazamiento y transporte hasta la plaza de sacrificio para la venta, e incurro en unos costos de huelle, esos costos restan al valor razonable, ¿cierto? Y podemos determinar entonces que los activos biológicos se van a reconocer al valor razonable neto, una vez depurado de esos costos de venta. Siempre y cuando esos activos biológicos entonces se puedan medir confiablemente. ¿Qué es medir fiablemente? Entonces podemos determinar que cuando ese activo no tenga un valor razonable en un mercado activo, como puede producirse en el caso de una planta productora de aguacate, naranjas, etc. Entonces, en ese caso, el activo está incorporado a la tierra y dada su vida o su ciclo productivo, hayan transcurrido 5 o 6 años, el activo por sí solo no se podrá vender en un mercado activo, sino que se tiene que vender incorporado con el terreno. En este caso, la valoración se tiene que hacer de una manera diferente. Entonces, tendríamos que estimar el costo estimado del terreno, por separar las mejoras del terreno, y posteriormente el precio del bien en su conjunto. Una vez se tenga entonces esto, podríamos determinar la valoración del activo de la siguiente manera. Cojo el bien por el cual incorpora los activos biológicos, le resto las mejoras del terreno y le resto el valor del inmueble como tal. Ahí podría llegar a hacerse una medición más o menos fiable del valor de ese activo. Entre los costos de punto de venta, entonces, tendríamos que excluir esos costos necesarios para llevar al mercado. También entonces, ¿qué nos exige la norma? Que esas mediciones se lleven en el periodo al estado de resultados. Si yo tengo, por decir, una plantación agrícola de árboles donde el periodo de maduración es más o menos de 30 años, entonces no tendríamos estado de resultados hasta que se cumplan los 30 años.
La norma lo que pretende entonces es reconocer las ganancias de esos beneficios por crecimiento de los árboles en el periodo corriente. Y es entonces ahí donde se hace necesario los sistemas de medición. Y hay que empezar a medir por ciclo económico ese activo y determinarle un posible valor para que se vayan determinando las ganancias en cada periodo. De igual manera, entonces se tendrá que hacer con el ganado o los bovinos, en cuyo caso se tiene un ternero, se le hace el proceso de ceba y, dadas ciertas condiciones o peso del animal, se valora el animal y se reconoce esa ganancia en el periodo. Es decir, los cambios en resultado del crecimiento del animal se van a llevar al ejercicio económico como tal. Si por lo contrario hay que separar varios aspectos, hay que tener muy presente que si yo alquilo un terreno para la actividad agrícola, ese terreno como tal no va a ser reconocido dentro de la norma, la NIC 41. Se debe reconocer bien sea por la norma de propiedad, planta y equipo o por la norma de propiedades de inversión. También hay que tener entonces claro que esos beneficios se van a incorporar al bien por una procedencia, puede ser estatal, y ahí lo que hay que hacer es un reconocimiento de una subvención. Entonces hay que tener presente de que si el gobierno condiciona el reconocimiento de esa subvención tiene que darse en la actividad agrícola. Es decir, si el gobierno lo que va a hacer es reconocer ciertos beneficios por incentivar el agro, esos beneficios solamente se van a incorporar a los ingresos de la entidad cuando sea muy factible, exista alta probabilidad de que el gobierno efectivamente los entregue. Espero con esto entonces haber dado un abrebocas a lo que es la norma de agricultura. En el caso, entonces, en el momento en que se encuentra el IASBI revisando la norma frente a estas plantaciones de árboles, particularmente de plantas, porque se ha determinado que el método de medición a lo razonable no estime probablemente un valor muy cercano a esos productos frutales o a esos productos que nos generan ciertos beneficios pero de largo plazo. Y la norma lo que establece entonces es que para estos productos, en caso de que no haya una medición fiable, lo más recomendable es que se utilice la norma de propiedad, planta y equipo, pero está en desarrollo. Muchas gracias.